Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo el tema de lo que es SQLite para la materia de desarrollo de aplicaciones multiplataforma del Instituto Tecnológico de Tepic, hecha por su servidor Iván Guadalupe Robles Hernández. Bueno, comenzamos definiendo qué es SQLite. SQLite es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, ligero y altamente eficiente, que a diferencia de otros funcionan con servidores que funcionan como servidores separados. SQLite es una biblioteca incorporada en la mayoría de las aplicaciones, que la convierte en una excelente elección para aplicaciones móviles. Bueno, esta también ofrece un conjunto completo de características SQL, transacciones ACID y alto rendimiento, que es lo que la convierte en una opción popular para el almacenamiento y recuperación de datos en una amplia variedad de aplicaciones. Entre sus características tenemos lo que viene siendo que la base de datos completa se encuentra en un solo archivo, que puede funcionar enteramente en memoria, lo que la hace muy rápida. Es totalmente autocontenida, o sea que no depende de algo externo, sin dependencias externas. Cuenta con librerías de acceso para muchos lenguajes de programación, soporta funciones SQL definidas por el usuario y el código fuente es de dominio público y se encuentra muy bien documentado. Funcionalidades de SQLite. En este caso tenemos lo que son 6 funcionalidades principales, que son las que yo consideré en base a mi investigación. Bueno, comenzamos con almacenamiento de datos. Este permite almacenar datos estructurados en tablas, lo que facilita la organización y recuperación de la información. Tenemos lo que son las consultas SQL. Utiliza el lenguaje SQL para realizar consultas y operaciones en la base de datos, lo que facilita la manipulación de los datos. Estos dos básicamente son lo que tiene que ver con la base de datos relacional, el lenguaje SQL y la estructura en tablas. Igualmente el punto 3, que son las transacciones ACID. SQLite garantiza que la integridad de los datos al soportar transacciones ACID, lo que significa que las operaciones son atómicas, coherentes, aisladas y duraderas. Como punto 4 tenemos lo que son los índices y las vistas. En SQLite permite crear índices para acelerar las consultas y vistas que son consultas predefinidas guardadas como tablas virtuales. Básicamente si tenemos un conocimiento de lo que sería las bases de datos relacionales, sabemos cómo funcionan muy bien estos puntos, básicamente, lo que sería del 1 al 4. Bueno, la eficiencia y rendimiento. SQLite es conocida por su fluidez y eficiencia en la gestión de datos, lo que la hace ideal para las aplicaciones con recursos limitados. Y por último tenemos la seguridad de cifrado. SQLite ofrece opciones de cifrado para proteger la información almacenada en la base de datos. Bueno, plataforma en la que funciona SQLite. Está construida en C, lo cual facilita la migración a diversas plataformas de sistemas operativos. Dado que esta base de datos se almacena en un solo archivo, esta puede ser exportada a otra plataforma y tener una operabilidad del 100%, sin ningún requerimiento de programación adicional o algún cambio de configuración. Las plataformas principales en las que el SQLite se encuentra funcionando son el Windows 95, 98, ME, el 2000, XP y el Vista. También está el Windows SE y el Pocket PC, el Mac OS X y Linux. También se encuentra en Open Embedded, en Palm OS y en Symbian. Bueno, con esto llegamos a SQLite. ¿Pero qué es? Bueno, es un paquete de dar/Flutter, por así decirlo, que proporciona una interfaz para interactuar con la base de datos SQLite en aplicaciones móviles, permitiendo en estas el almacenamiento y gestión de datos locales de manera eficiente. Bueno, ahora vamos a ver cómo configurar SQLite para funcionar en un proyecto en Flutter. En este caso, para ganar algo de tiempo, ya tengo un archivo preparado para ello, en el cual tenemos la importación y la clase principal llamada VT. En este caso, tenemos funciones para manejar lo que sería SQLite, pero como se puede ver, marcan un error, ya que no está configurado del todo el SQLite. Bueno, para hacerlo, primeramente podremos ir al navegador
y buscar lo que sería SQFly. La primera opción que nos salga, ahí podemos ver, leer la documentación. eh, Ahorita lo que nos interesa es la instalación. Nos vamos a esta pestaña de instalación y aquí vemos cómo agregar el SQLite. Lo copiamos y ahora nos vamos a lo que sería el archivo pubspec.yam. Aquí nos iremos básicamente a como la línea 33. Aquí. Damos un enter. Borramos un espacio que quede prácticamente con la misma sangría que el Flutter. Y pegamos lo que ya habíamos copiado de la página. Ahora, le damos en PubJet. Esperamos. Como se puede ver, en este caso la dependencia fue agregada correctamente, ya que tenemos un código en cero. En este caso, en dado caso de que tengamos algún error, esto sería diferente. Bueno, ahora nos vamos, quitamos y le damos en ignorar. Ahora nos vamos a nuestro archivo base de datos. Como se puede ver, aquí ya no nos marca error en importación. Para usarlo, tenemos que empezar con la importación a SQFlite, que es el sqflite.dart, el archivo .dart. Y con esto básicamente ya podríamos crear lo que es una base de datos. Aquí me da un error porque creo que me falta, ahí está. Sí, ese error era por una falla mía, había borrado esto. Bueno, básicamente aquí ya tenemos el archivo sin ningún error. Tenemos el SQFlite importado para poder usarlo. Tenemos la función abrir BD, que básicamente lo que hace es iniciar la base de datos. Aquí lo que hacemos es, en dado caso de que no esté creada todavía la base de datos, lo que va a hacer es crearla, igualmente con las tablas. Tenemos el join y un database path, que es básicamente obtener la ruta en la que se va a guardar nuestra base de datos. Esta función nos garantiza de que es la ruta en la que no vamos a tener ningún problema. O sea, básicamente el sistema nos los da y el join lo adapta a cómo esté en ese sistema operativo. Este sería el nombre de nuestra base de datos y aquí tenemos la creación de una tabla simple con la versión 1. Aquí abajo sería básicamente lo que sería el insert, un insertar, que aquí son dos cosas, es usar o funciones ya establecidas, como lo es aquí el db.insert, o usar consultas basadas en SQL, como podría ser algo parecido a lo que está acá arriba con el create table. Y así básicamente ya podríamos usar lo que es Flutter en nuestro SQLite, en nuestro proyecto Flutter. Bueno, para finalizar tenemos las principales clases de SQLite en Dart. En Dart, para interactuar con una base de datos SQLite, generalmente se utilizan pues, las siguientes clases. Primero tenemos a Database, que esta clase representa la conexión a una base de datos SQLite y proporciona métodos para ejecutar consultas SQL, acciones y otras operaciones en la base de datos. En segundo lugar tenemos al Batch. La clase Batch se utiliza para agrupar varias operaciones de la base de datos en una sola transacción para mejorar el rendimiento y la eficiencia. En la 3 tenemos la Transaction, que esta clase se utiliza para manejar explícitamente transacciones en la base de datos. Luego está SQLite Exception. Esta clase representa excepciones específicas de SQLite y se utiliza para capturar errores relacionados con la base de datos. En quinto lugar tenemos a Database Factory. Esta clase proporciona una forma de crear instancias de base de datos SQLite utilizando diferentes implementaciones de base de datos. Puedes encontrar en el paquete More. En 6 tenemos SQLite Mock Database, que esta clase es parte de una biblioteca de pruebas para SQLite y se utiliza para simular base de datos SQLite en pruebas unitarias y de integración. Es útil para escribir pruebas para código que interactúan con bases de datos. Y pues con esto finalizaría mi exposición. De mi parte será todo y muchas gracias por ver el video.